Hola, bienvenidos a este episodio número 6 de el curso de redes sociales Beginning. En esta ocasión vamos a ver cómo crear públicos guardados. En esta sección tú puedes crear segmentaciones con un identificador, sea un nombre, una palabra clave, lo que tú quieras, para que cuando lo tengas guardado puedas utilizarlo con mayor facilidad a la hora de crear tus anuncios. Así que vamos a comenzar con el video. Vamos a poner manos a la obra en lo que yo creo que muchos de ustedes están aquí y es la creación de la segmentación. Vamos a entrar nuevamente a business.facebook.com/ads manager. Es donde estamos creando todas nuestras campañas y anuncios y vamos a ir a la parte donde están las tres rayitas, que es el menú desplegable, y hay una parte justamente debajo del administrador de anuncios que dice públicos. Este de aquí, vamos a seleccionarlo. Y como verás, aquí tenemos algunas secciones y demás. Aquí tenemos varias opciones. Dependiendo de la que tú obviamente vayas a elegir, es la opción que te da. Por ejemplo, en público personalizado nos dice que podemos conectar con personas que ya tuvieron interés en tu negocio, producto, servicio, página, como le quieras llamar. Aquí puedes crear un público a partir de tus contactos de clientes, del tráfico de tu sitio web o de una aplicación. Es decir, toma como referencia datos que ya creaste anteriormente con algún tipo de campaña o anuncio. En el siguiente es público similar. Aquí, a diferencia del primero que estábamos platicando, es que vas a llegar a nuevas personas, pero que sean parecidas a la gente que ya se contactó contigo en otros anuncios. Entonces, en el primero es con quienes ya tuviste contacto de alguna manera y en el segundo es similares, justamente como dice el nombre del público, a los que ya se contactaron contigo por algún tipo de anuncio. Y en el siguiente es en el anuncio especial, que aquí dice que solamente está disponible para las categorías que son especiales. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si te anuncias por alguna cuestión altruista, política o este tipo de temas que son un poquito más delicados y que tienen ciertas políticas dentro de Facebook, pues obviamente vamos a seleccionar esta parte. Pero como es muy específico, realmente pocos lo utilizan. Tienes que dedicarte a alguna situación de estas que te acabo de comentar para que realmente le puedas sacar provecho. Si no, ni caso tiene. Ahora, vamos a donde dice público guardado, que es el que nos interesa en este video. Y te abre la plataforma que en la mayoría nos ha tocado ver para crear una segmentación. Aquí podemos ponerle un nombre. Normalmente yo sugiero que si tú ofreces el servicio, pongas algún identificador, ya sea por tus iniciales como lo hago yo o por alguna cuestión que de alguna manera sepan que tú creaste esa segmentación, porque así puedes demostrar que los datos que tú recabaste a través de esa elección de intereses y demás, pues obviamente funcionaron. Esto ayuda mucho a hacer pruebas y demás, dependiendo de que tengas varias segmentaciones o no, varios tipos de anuncios y demás. Entonces es muy recomendable que tú puedas de alguna manera identificar tu público. En esta parte donde dice públicos personalizados, si te fijas, es como cuando ya tienes de cierta manera datos que eran los públicos que estábamos hablando anteriormente, el similar o el personalizado. En este caso, como no hay, no vamos a seleccionar ninguno, nos vamos a pasar ahora donde dice lugares. Aquí evidentemente es donde tú puedes elegir la zona geográfica donde quieres que tu anuncio aparezca, sea por un municipio, una colonia, un estado, un país, qué sé yo, ya depende mucho del alcance que tú necesites, pero recuerda, es muy importante que dependiendo de tu producto, servicio, empresa y demás en la que estés creando o para quien estés creando, mejor dicho, este anuncio, si seas muy específico en que, por ejemplo, si es una tienda online, sin problemas a nivel nacional, lo puedes hacer dependiendo del tipo de producto, si lo envías, si no lo envías, si son cuestiones digitales y demás. O si son servicios muy específicos que dices, bueno, tal vez en X ciudad lo quiero anunciar y demás, pues bueno, aquí hay que ser muy conscientes. Te hago hincapié en esta parte porque hay gente que cree que por tener un amplio rango por estados o por país va a generar más datos y por supuesto que los va a generar, pero si no te sirve de nada porque tal vez el producto o servicio no lo puedes transportar, no lo puedes enviar o que simplemente no hay manera de poder ofrecer ese servicio, por ejemplo, no tiene caso que le inviertas a una zona geográfica que realmente no va a ser redituable. Entonces hay que ser muy específicos en esta parte y aquí es justamente donde vamos a seleccionar una opción. Aquí tenemos varias, por ejemplo, en la primera dice personas que viven o estuvieron hace poco tiempo en este lugar. Digamos que es alguien que frecuenta, que va y viene, pero de alguna manera es un común esa ciudad, por ejemplo. En las siguientes personas, tal cual como dicen, que viven en ese lugar, que tienen una residencia en esa ciudad, país, etcétera.
personas que estuvieron hace poco. Normalmente este tipo de anuncios con este tipo de elección de lugares se eligen cuando son para personas que viajan o que de repente son este tipo de servicios de transporte, de viajes, de hoteles y demás. Tienes que ser también muy específico y que realmente aquí te des cuenta que si es la persona que visita de repente o que ya vive ahí o que va y viene. Depende mucho de tu situación, pero sí hay que ser muy concretos en esta parte. Hay que pensar realmente dónde se ubica la persona o qué es el comportamiento, digamos, de ubicación o traslado de la persona a la que queremos llegar. Y ahora en la última dice personas de visita en este lugar, porque a lo mejor tu producto o servicio requiere que sea contratado por alguien que está momentáneamente en ese sitio. Entonces, hay muchas opciones. Normalmente se elige una de las dos primeras. Vamos a elegir, por ejemplo, la segunda que dice personas que viven en este lugar. Y ahora sí nos va a permitir elegir un lugar, un estado, una ciudad. Y si tú te fijas aquí, te pone un rango de 17 a 80 kilómetros. Tú puedes elegirlo. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando pones tú una ciudad en específico, solamente entre ese rango de entre 17 y 80 kilómetros puedes elegir la amplitud del radio, digamos, de lo que va a abarcar de esa ciudad. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, el mínimo que son 17 kilómetros, ve todo lo que me abarca. Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá e incluso muchas partes que ya son incluso fuera de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora, si tú lo que haces es un servicio que sí puede abarcar todas esas zonas, está perfecto y no te afecta nada, incluso puedes aumentar el rango. Imagínate, si nos vamos a los 80 kilómetros, o sea, ya te fuiste hasta muchísimos más municipios que están alrededor de Guadalajara, por ejemplo. Esa es una opción. Tú aquí, si no la quieres, la puedes quitar. Y la otra opción es que busques más o menos dónde se ubica la ciudad donde te quieres promover. Supongamos otra vez Guadalajara, seleccionamos fijar marcador y más o menos hay que pensar, ok, estoy en tal ubicación y quiero tantos kilómetros a la redonda, por ejemplo, entonces más o menos que sea un punto medio. Damos clic en el mapa y nos vuelve a aparecer el radio, pero si te fijas aquí en la opción de el rango en kilómetros, también nos aparece hasta 80, pero el mínimo ya es de 1, no de 17. Entonces también esto es una súper opción para cuando se requiere hacer segmentaciones un poquito más cerradas, porque tal vez vas a ciertas partes de, por ejemplo, una ciudad, ciertas colonias, ciertos códigos postales, tal cual las colonias que están en 1 kilómetro de donde yo fijé ese punto en el mapa. Y así nos podemos ir aumentando el rango dependiendo de la situación. Yo te recomiendo más esta opción porque puede ser mucho más específico, sobre todo si tú estás ofreciendo servicios solamente a ciertas zonas o hasta cierto punto de tu ubicación. Entonces es mucho más recomendable hacer esta elección. Ahora seguimos con la edad. Aquí es muy importante que realmente nos pongamos a pensar en quiénes son nuestros posibles clientes, compradores, consumidores, etcétera. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde la gente dice 18 a 65 años, pero supongamos que tú ofreces clases tal vez de jazz. En el rango tal vez de edad sí influye mucho porque nos tenemos que poner a pensar en una media. Supongamos que las clases de jazz normalmente las toman chavitos tal vez de 18 años a, no sé, 25 por ejemplo. Entonces también tiene que ver mucho quiénes van a consumir tu producto, a quién les interesa, pero también, ojo, otra parte es quiénes vayan a pagar por este servicio. Supongamos que son clases de jazz y que a lo mejor tu rubro de alumnos vaya a ser de 18 a 25 años, por ejemplo. Pero también hay que tomar en cuenta quiénes lo pagarían, que sean en este caso, por ejemplo, los padres o tutores. Entonces sí hay que ampliar un poquito el rango, tomando en cuenta un aproximado de la edad de los posibles padres que quisieran pagar clases a sus hijos. Entonces no hay que concentrarnos solamente en las personas que les interesa, porque también allá afuera van a haber otras personas que no son el consumidor final, sino solamente es el consumidor que está, digamos, adquiriendo el producto, pero no quien lo va a utilizar. Ese es otro tip para poder más o menos elegir el rango de edad. Depende mucho de tu situación. Entonces supongamos que lo vamos a dejar de 18 a 40 años. Aquí debes de saber elegir realmente el sexo. Muchas veces le ponen todos o la mayoría de las veces, pero realmente hay quienes inscriben, por ejemplo, a sus hijos en clases de baile. Normalmente son las madres. En algunas ocasiones, por supuesto, que también son los padres. Con estos tiempos de ahorita, evidentemente la situación ha cambiado bastante, pero en su mayoría son mujeres las que
contraten el servicio, ya sean porque son las mamás o porque quieren tomar la clase y demás. No hay que descartarlos, pero sí realmente tomar en cuenta en que tu rango mayor va a ser cierto sexo, entonces vamos a suponer que son mujeres. Hay que ser realistas, no porque tú estés descartando a alguien, sino porque realmente es para poder hacer más efectivo el presupuesto que tú le estás poniendo a los anuncios. En los idiomas también puedes elegir, evidentemente, que si es español, inglés, portugués, ya depende mucho de la situación. Por ejemplo, en escuelas de idiomas puedes elegir varios. ¿Por qué? Porque tal vez puedas tener varias opciones de posibles clientes. Entonces hay que tomar también esto en cuenta dependiendo si incluso tú también ofreces un servicio, supongamos en español, pero también tienes la posibilidad de ofrecerlo en inglés. Hay que ver todas las variantes y posibilidades. Ahora se viene lo bueno, la segmentación detallada, que evidentemente son datos demográficos, intereses y demás, lo que todo el mundo sabemos y que ya casi soñamos. Aquí a qué voy con esto, y es que voy a hacer un paréntesis. Este tipo de situación de las segmentaciones hay que tomarlas muy en cuenta, en que se tienen que estar checando, actualizando y demás, porque incluso, por ejemplo, en este 2022 hubo una situación donde Facebook empezó a quitar ciertos intereses. Entonces hizo un anuncio en el administrador comercial, obviamente de cada uno de nosotros, para saber que este tipo de situación iba a pasar. Entonces, así como Facebook cambia a cada ratito y hace actualizaciones y demás, es muy importante que en las segmentaciones, aunque ya tenga tiempo que la hayas realizado, las monitorees para saber si hay palabras que tal vez no van a estar ya vigentes, pero que incluso Facebook te da, digamos, opciones similares para que tú puedas sustituirlas o simplemente quitarlas dependiendo de la situación, sobre todo por la cuestión de los intereses. Entonces es muy importante que antes de cualquier otra situación y demás, las segmentaciones las chequemos constantemente para que no haya, digamos, algún bajo rendimiento a causa de este tipo de cambios que suceden en Facebook. Ahora sí, vamos a pensar en que, por ejemplo, seguimos con la situación de quienes vayan a contratar un servicio de baile, clases de baile y demás. Hay que pensar todas las posibilidades en cómo habría un enlace de esos intereses. Entonces, la palabra obvia sería baile, y te va a salir todos los tipos. Dependiendo de la situación, vamos a elegir. Entonces, supongamos que dan varios tipos de clases. Todas esas opciones vamos a empezarlas a poner. La ventaja de esto es que cuando seleccionas una, tú puedes ponerle en sugerencias y te van a salir sugerencias que sean de alguna manera acordes a la palabra o interés que tú hayas elegido. Si te diste cuenta, en la primera palabra yo puse baile en general y me salieron de todo tipo de opciones que tuvieran que ver con baile. Pero ahorita que ya seleccioné salsa, ya me arroja intereses que son más cercanos a este género. Son, digamos, cuestiones que tienen que ver mucho con el que tenga una relación directa o indirecta. Es muy importante esa parte. Entonces, supongamos que queremos estos. Ahora, no solamente son los intereses, también son los datos demográficos. Le puedes poner en explorar porque ahí son un poco más específicos. Entonces, tal vez por palabras genéricas o generales no los vayas a encontrar tal cual. Entonces, supongamos que te interesa, no sé, tal vez comportamientos, son actividades digitales, aniversarios, o sea, son todo ese tipo de categorías que de alguna manera se pueden llegar a relacionar. Evidentemente, cuando haces una segmentación tienes que ser muy paciente, muy detallista con todo lo que vayas a elegir para que realmente sea una segmentación adecuada. Supongamos que en datos demográficos son padres de entre, no sé, 13, 17 años y 18 y 26 años, por irnos al ejemplo inicial. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que tomarlas en cuenta porque tú tienes que elegir, evidentemente, intereses directos, pero también indirectos, porque como te comenté, una cosa es quién es el consumidor final, es decir, quién va a consumir tu producto por alguna situación y demás, y la otra es también el consumidor que tal vez solamente va a pagar por él, pero que no lo va a terminar utilizando, por llamarlo de alguna manera. Entonces, en este caso, por ejemplo, son los padres. Esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Incluso yo te sugiero que antes de que hagas una segmentación, hagas algún tipo de borrador de lo que tiene que ver con relación directa e indirecta con el tipo de segmentación que quieres llegar a realizar. ¿Para qué? Para que sea un poco más fácil. Entonces piensas en quién lo puede llegar a consumir, en quién lo puede llegar a pagar, en dónde se ubica, algún tipo de relación que tenga con, por ejemplo, palabras o intereses clave, etcétera. Ahora, ya que terminaste toda esta parte de incluir intereses, datos demográficos y demás, nos vamos a ir a este botón que dice excluir.
Supongamos que por ahí, que no pasa en redes sociales, de que hay competencia malintencionada y todo este tipo de cosas, y que le ponen me divierte a tus anuncios o ponen malos comentarios. Eso no pasa en redes sociales, pero aquí la situación es de que tú puedes excluir, no al 100%, pero sí en su mayoría, a la gente que de alguna manera es, por ejemplo, tu competencia. Entonces tú puedes poner aquí, supongamos, quienes se dediquen a dar clases de baile, porque son tu competencia directa tal cual. Entonces le puedes poner tal vez instructor, maestro, algo que tenga que ver con relación a eso. Hay que tomar en cuenta de que hay palabras que pueden llegar a tener variaciones. Por ejemplo, maestro es docente, instructor, coach. Dependiendo del rubro, es evidentemente lo que puede llegar a utilizar de palabra clave como interés en Facebook. No en todas las ocasiones, pero sí hay sus excepciones. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo instructor, me va a salir instructor de pelea, instructor de diseño. O sea, hay opciones donde de alguna manera se pueden llegar a asociar con una palabra, pero tal vez no necesariamente con lo que tú estés haciendo. Entonces, sí hay que ser muy constantes en esta parte de la identificación de ciertas palabras para ver realmente si hay algo que nos pueda servir y poder excluir a lo que podría ser tal vez nuestra competencia. Ahora nos vamos a la parte de conexiones y aquí te pregunta qué tipo de personas quieres elegir. Personas que actualmente siguen o indicaron que les gusta tu página, personas similares a las que actualmente siguen o les gusta tu página, o excluir a estas personas. ¿Para qué? Para que ellos ya no vean los anuncios. ¿Por qué? Porque quieres llegar a más personas. O si quieres hacer una campaña de remarketing, ya ahora sí te puedes concentrar exclusivamente en las personas que ya tienen un seguir, por ejemplo, a tu página, o incluso tomar esos datos de referencia de anuncios anteriores y ponerle en similar. No es que tú hagas un público similar, pero sí de alguna manera se basa en que si tú ya tienes ciertos datos recabados de anuncios anteriores, van a utilizar de alguna manera un perfil similar. Hay que ser muy específicos porque no en todos los casos funciona ni es lo más viable. Entonces supongamos que queremos excluir a estas personas y le vamos a dar a elegir aquí. En caso de que tengas, por ejemplo, alguna aplicación, evento y demás, o sea, sí es darle mucho detalle a la parte de la segmentación. ¿Por qué? Porque recuerda, como lo vamos a tener guardado, evidentemente te va a ayudar para muchas campañas en un futuro. Y en algún momento, evidentemente, puedes tú llegar a empezar a modificarlas y demás dependiendo la necesidad y de los datos que te vaya a recabar. Ahora sí, ya que terminamos esta parte, vamos a poner en crear público guardado. Nos va a generar ese público y como verás, aquí nos aparece que ya está creado. Ahora que ya hemos visto cómo crear la segmentación, te recomiendo que lo hagas con mucha paciencia, mucho detalle y que seas muy específico en los datos que pongas, porque recuerda que de esto depende para que tus anuncios lleguen a la gente adecuada y puedas prospectar correctamente a tus clientes, seguidores y demás. Así que ponle mucho detalle, mucho esmero y por supuesto te invito a que sigas viendo los siguientes videos para perfeccionar más todo lo que tiene que ver con la creación de anuncios. Dale clic al siguiente.